Química de materiales es un área dedicada al estudio de la combinación de elementos y su posible relación entre sus estructuras. Asimismo, química de materiales estudia los compuestos catalíticos, electrocatalíticos y biomateriales. Pero, ¿qué son estos compuestos? Catalítico. Un elemento catalítico es aquel que aumenta la velocidad de una reacción química sin ser consumido por esa reacción. Electrocatalítico. Un proceso electrocatalítico es un elemento catalítico que participa en una reacción electroquímica. Los materiales catalizadores modifican e incrementan la velocidad de las reacciones químicas sin ser consumidos en el proceso. Biomateriales. La palabra bio proviene del griego y significa vida, es decir, vida relacionada a los seres vivos. Por lo tanto, un biomaterial es cualquier sustancia que ha sido diseñada para interactuar con los sistemas biológicos con un propósito médico, ya sea terapéutico o de diagnóstico. Mi nombre es Juan Cruz Reyes, soy doctor en física de materiales y nos encontramos aquí en este laboratorio de química de materiales de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UABC. Y aquí lo que hacemos son síntesis de materiales de interés científico y de interés tecnológico. Los materiales que estudiamos son catalizadores, son materiales electrocatalizadores y hay otra temática relacionada con la síntesis de biomateriales. En síntesis, un catalizador es un compuesto que acelera la reacción y aquí lo que buscamos es aplicar esos catalizadores a fin de remover el azufre de compuestos que lo tienen. ¿Para qué? Para que la contaminación sea menor y no estemos arrojando compuestos de azufre. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Se originan de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón. Siguiendo esta línea de investigación, se busca reemplazar materiales costosos y escasos como el platino. El platino es un metal precioso raro y uno de los más costosos del mercado. Se utiliza de diversas formas, desde el desarrollo de la electrónica hasta la producción de joyas. Un hecho menos conocido quizás es el que el platino se emplea ampliamente en la industria del cuidado de la salud. De esta manera, se produciría un contexto de energías renovables y limpias. Otra temática interesante es recordar que el petróleo se va a acabar. Entonces, en ese sentido, también este laboratorio mantiene una línea relacionada con energías limpias, producción de hidrógeno, y una ruta nueva también reciente de biomateriales de interés en la reposición, póngale, de órganos gastados, como puede ser huesos, con huesos artificiales. Eso es prácticamente lo que hacemos aquí. Mi nombre es Carla Vega Granados, soy maestra en ciencias, estudiante de doctorado, próxima a terminar, y soy profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Pues la metodología que utilizamos para realizar investigación aquí en el laboratorio empieza desde la lectura. Siempre primero estamos leyendo para ver más o menos qué es lo que se ha hecho ya en el campo que estamos estudiando, y viendo qué es lo que se ha hecho, también nos toca ver qué podemos hacer nosotros. Entonces nos toca investigar métodos de síntesis, algunos parámetros que esperamos de los materiales que obtenemos, y una vez que encontramos una metodología que se puede adaptar a nuestros alcances aquí en la UABC o que podemos hacer un pequeño cambio, entonces ya nos toca establecer el número de pasos o la metodología experimental que nos toca a nosotros. Entonces, después de esta lectura y más o menos establecer un protocolo, entonces ya podemos ponernos a trabajar en el laboratorio y luego ya nos tocan hacer algunas pruebas que van a ser como una pequeña aplicación. Por ejemplo, en la parte de hidrodesulfuración tenemos la medición de actividad catalítica, que esa nos apoya un cromatógrafo de gases. Para la parte de electrocatálisis podemos hacer algunas pruebas aquí en el potenciostato, en el sistema de media celda, y en la parte de materiales también existen algunas pruebas que se pueden hacer incluso en colaboraciones.
Ya que vemos más o menos que estos materiales tienen buenos resultados, nos toca hacer la caracterización de los materiales, o sea, conocer su estructura, conocer sus propiedades físico-químicas, y pues todo esto también lo vamos redactando y lo vamos compartiendo tal vez dentro del mismo grupo de trabajo, para después pues generar un reporte, puede ser una tesis o puede ser un artículo de investigación. Y pues esto sienta las bases para el trabajo a futuro que también se va a seguir haciendo en el laboratorio durante los próximos meses o años. Mi nombre es Lilian Beatriz Romero Sánchez, soy profesora investigadora de tiempo completo y mi doctorado es en el área de biomateriales y por lo tanto mi proyecto de investigación se dirige en esa línea, en el desarrollo de materiales con aplicaciones para la sustitución de tejido duro, que son los huesos. Por otro lado, los biomateriales que mencionamos anteriormente son capaces de interactuar con sistemas biológicos y por lo tanto muestran un interés particular en lo médico, por lo que en el laboratorio se desarrollan materiales útiles en terapias como regeneración de huesos. Asimismo, se desarrollan otros materiales conocidos como quelatos, que sirven para capturar elementos tóxicos como el cobre. En este laboratorio, como comentaban mis compañeros, exploramos diferentes áreas de investigación, entonces cada área de investigación ha obtenido resultados positivos que han impulsado la continuidad de los diferentes proyectos que llevamos a cabo. No estudiamos una sola área, sino tenemos varios proyectos y sí, efectivamente, hemos obtenido buenos resultados que nos permiten proponer nuevas investigaciones o explorar diferentes aspectos de las áreas ya mencionadas. Entonces sí, este laboratorio ya lleva bastante tiempo establecido donde se ha estudiado catálisis, entonces se han hecho bastantes contribuciones al área, al conocimiento científico. Sin embargo, el área de catálisis y de biomateriales es relativamente más nueva, tendremos unos 4 o 5 años trabajando sobre eso y pues bueno, las contribuciones pues han sido menores, pero seguimos trabajando y avanzando en estas áreas. Los retos que hemos enfrentado en este laboratorio también son diversos por las diferentes áreas que trabajamos, ¿no? Es un laboratorio de síntesis, por lo tanto los trabajos son experimentales y la mayoría de retos en los que nos enfrentamos pues es resolver problemas que se van dando día a día durante la síntesis o la interpretación de resultados o el tratamiento de datos. Pues como tenemos aquí 3 áreas, creo que tenemos 3 puntos importantes que pueden aportar a la sociedad. En la parte de hidrodesulfuración, pues estamos evitando que lleguen ciertos contaminantes a la atmósfera. En una escala pequeñita, primero a cuestiones de modelos en el laboratorio, pero eso es como nuestro aporte. En la parte de electrocatálisis, estudiamos reacciones que tienen que ver con la conversión de energía, es decir, energía química a energía eléctrica. Esto podría ayudarnos en un futuro a pensar en energía eléctrica sin contaminación. Por ejemplo, hay algunos sistemas que únicamente generan como su producto agua, entonces eso sería un aporte. Además también que podemos trabajar con la obtención de combustibles como el hidrógeno, que también puede ser útil a futuro. En el área de materiales, de biomateriales, pues también tenemos la síntesis de materiales que puedan emplearse posteriormente en humanos, o sea, en humanos, en animales, en caso de ciertas estructuras desgastadas como los huesos, los dientes, etcétera, etcétera.